SER Podcast. Jesús Callejo, bienvenido una vez más a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues encantado, feliz de estar por segunda vez en Plasencia, una ciudad que se llama la Perla del Norte o la Perla del Valle, ya de por sí indica, ¿no?, un poco la grandeza histórica, pero también la grandeza monumental y sobre todo en cantidad de leyendas. Y sobre todo, una ciudad que tiene como lema en su escudo para agradar a Dios y a los hombres. ¿Qué puede fallar? No se puede superar. Yo estaba haciendo una fotografía ahora con el teléfono móvil a toda la gente que llena este salón de plenos del Ayuntamiento de Plasencia. Siempre nos hacemos un selfie aquí en los directos. Ahora colgaremos el mismo en las redes sociales. Y vamos a hablar hoy, Jesús, de quizás uno de los protagonistas, uno de los iconos culturales y mediáticos, ¿no?, de la ciudad de Plasencia, que lo tenemos aquí. Al abuelo Mayorga, lo hemos traído aquí de Playmobil, como siempre. Está bien recreado, ¿eh? Que lo diga la gente, claro que sí. El abuelo Mayorga es, bueno, por supuesto, es un símbolo de identidad de Plasencia, eso está claro. Pero es que además nos remite a esos autómatas que en el siglo XVIII proliferaron por España. Algunos se mantienen, otros han desaparecido. En el caso del abuelo Mayorga, pues el que vemos actualmente no es exactamente el que apareció por primera vez, incluso el que se hizo en 1743, el que tenemos más datos documentales, pero sí que forma parte de una época de la historia del reloj, de la relojería, fundamental, porque por entonces los relojes iban avanzando. De hecho, en el siglo anterior, en el XVII, ya se hizo el reloj de péndulo, ¿no?, por Huygens, para que fueran más precisos. Y dentro de esos relojes mecánicos, pues en el XVIII, anteriormente también, ¿no?, porque el gallo de Estrasburgo es del siglo XIV y es uno de esos autómatas, ¿no?, que daba a la hora haciendo el kikiriki. Pues aquí pasaba con el abuelo Mayorga, el kikiriki. Porque, claro, había que representar o bien seres antropomorfos, normalmente eran seres humanos, ¿no?, un poco la representación, o bien animales. Hay varios, ¿no? Y sobre todo en carrillones, donde los animales hacen de las suyas. Y en el siglo XVIII, posiblemente el más conocido de todos ellos sea el Papamoscas, el que está en la Catedral de Burgos. Pero, claro, hay poca gente, fuera, me refiero del ámbito extremeño, que desconoce que el abuelo Mayorga tiene toda una historia fascinante, porque es verdad que aunque tenemos datos del siglo XVIII, posiblemente en el siglo XV ya estaba en la torre del ayuntamiento, aquí en la Plaza Mayor, haciendo de las suyas. ¿Y qué es hacer de las suyas? Pues dar las campanadas en los momentos que tiene que dar las campanadas. ¿Se atrasara o no se atrasara? Ya sabes que luego se fueron un poco pues ampliando y mejorando todo este tipo de relojes. Pero claro, de esos hay varios. Incluso pues en La Bañeza, ¿no?, en nuestra tierra leonesa, también están los maragatos haciendo pues el cometido de campaneros, además vestidos con el traje de maragatos. Aquí en el caso del abuelo Mayorga tiene también un poco los colores de la bandera de la ciudad, con lo cual también es muy, muy representativo, con un gorro frigio rojo, en fin, con una casaca verde, con unas medias. Tiene una especie de composición, de look, ¿no?, bastante llamativa, y sobre todo con ese martillo en la mano derecha, donde anuncia pues los momentos de la hora. Por cierto, hoy hemos estado grabando, ¿no? Sí. Pasa que eran las 2, solo dio las campanadas, bueno, no nos dio tiempo a mucho más, pero suficiente para saber que sigue funcionando, que está en perfectas condiciones, a pesar de que este es el del año 1973, pero ahí seguirá como emblema, como símbolo, como icono de Plasencia, y ojalá dure muchísimos más años. Desde luego que sí, porque como decía ahora, es un referente, ¿no?, de la cultura, de los placentinos, de toda la gente que se acerca aquí por primera vez. Jesús Callejo, crononauta, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es el momento, la fecha que nos vas a dar en esta ocasión para viajar en el tiempo? Pues el 20 de agosto de 1811. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, lo han dejado doblado al pobre. Pobre abuelo, ¿no? Pobre abuelo. Bueno, pues estamos en plena guerra de la independencia, en las tropas francesas. En Plasencia, yo creo por un lugar geoestratégico, pues han entrado varias veces aquí, hasta 12 veces, ¿no?,
los soldados franceses estuvieron por aquí, y una de las veces que entran es en julio de 1811, aquí estamos un mes después, se van a salir dentro de poco, dentro de un mes, pero bueno, al estilo de las tropas francesas, pues haciendo de las suyas, haciendo tropelías. Bueno, nosotros también cuando íbamos por Europa hacíamos lo mismo. Sí, pero evidentemente estamos hablando hay que verlo en el contexto de la una época, invasión claro, francesa, sí. En este caso a territorio español. Y lo que hacen no solo es, pues evidentemente, pues llevarse todas las joyas que pueden de las iglesias, de las catedrales, sino a veces pues destruir por destruir. Pero claro, cuando se destruye, muchas veces tú estás destruyendo un símbolo, ¿no? En este caso, pues el Abuela Mayorga, que es el momento en el que estamos presenciando, ¿no? Con las tropas del general Buñiré. Y luego, ya digo, en septiembre se irá, todavía queda aquí un acuartelamiento, y hasta diciembre no se acaban de ir definitivamente, pero pues eso, con grandes atropellos a la población, que fue obligada a entregar pues distintos bienes que tenían almacenados, y bueno, pues un poco robo de ganado y todo lo que pudieron pillar. Evidentemente era la época, pero eso no les justifica, ¿no? Desde luego, que se llevan con esa etiqueta, ¿no? Porque además, fíjate, lo comentábamos en la comida, ¿no? Hay varias teorías que dicen quién pudo haber sido el destructor, ¿no? El aniquilador del Abuelo Mayorga, pero nosotros con el cronovisor hemos sido testigos de la historia, no hay duda de que fueron los franceses. Sí, porque, a ver, también estaban las tropas extremeñas, también había tropas portuguesas, pero vamos, no tendría mucho sentido en destruir algo que económicamente a ellos no les iba a reportar ningún beneficio. Sí puedes llevarte, pues eso, joyas, en fin, de hecho muchas reliquias, más que las reliquias, los relicarios, que eran de plata o que eran de oro, pero en este caso es cierto que eso es una estrategia que se hace normalmente en épocas de guerra, que es un poco destruir eso, el símbolo es lo que... Sí, para herir un poco a la población, claro, en definitiva. Los romanos, por ejemplo, cuando atacaban poblaciones celtas, pues destruían los bosques, que eran bosques sagrados. Dicen, bueno, ¿por qué quemar un bosque? ¿Por qué eliminar todo el tipo de agricultura que había allí? Porque evidentemente producías hambruna, las hambrunas generaban enfermedades y eso impedía que les fueras a perseguir. En fin, toda esa especie de horror que generan las guerras. En el caso del Abuelo Mayorga, por suerte, pues a pesar de que fue destruido en 1811, bueno, pues con el tiempo se volvió a reponer, una reposición en el año 1935, pero no pesaba demasiado, es decir, la estructura, la que se había hecho, no encajaba perfectamente en la torre del reloj del ayuntamiento. Que la tenemos aquí arriba de nosotros. Que la tenemos aquí arriba, o sea, que el Abuelo Mayorga, de alguna forma, su influjo y sobre todo su poder mágico está sobre nosotros. Entonces, lo que se hizo fue que en el año 36 lo retiraron, pero no tanto por la guerra civil, sino, ya te digo, por unas cuestiones más bien logísticas. Y en la actual data de finales del 72, ya se inaugura en el 73, y aquí es donde pues un poco se vuelve a recoger esos símbolos de identidad, igual que la Piedra de Libertad que hemos visto justo a la entrada del consistorio. Sí. Y eso es muy importante que no se olviden este tipo de elementos. Ya te digo, en el caso del Abuelo Mayorga, además, ¿no?, de todo lo que simboliza en toda la historia de Plasencia, es que son esos relojes automáticos, mecánicos, donde los autómatas ejercieron un poder de fascinación en aquella época, donde claro, ahora sí entendemos un poco el mecanismo, pero que en aquello se pensaba que era lo más parecido a una obra divina, ¿no? Y que diera las horas, que además estuviera en lo alto, que de alguna forma también está como protegiendo a la ciudad, en este caso desde un punto de vista civil, no religioso, siempre han tenido un elemento emblemático por excelencia. Mira, Jesús nos acompaña en este viaje en el tiempo para hablar del Abuelo Mayorga y de la importancia de este símbolo, su historia, Juan Carlos López Duque. Él es presidente de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. ¿Lo he dicho bien? Sí. Juan Carlos, bienvenido a Ser Historia. Bienvenido a mi casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo decía ahora Jesús. Lo tenemos aquí de alguna forma en la mesa y lo tenemos también sobre nuestras cabezas. El Abuelo Mayorga es un símbolo, ¿no? Y es muy importante el hecho de que una comunidad tenga símbolos, más o menos puedas querer o no, lo decimos siempre, ¿no?, con las vírgenes, los santos, pero son elementos que aunan, ¿no?, a la gente, ¿no?, y le dan identidad y singularidad, ¿no? Este precisamente es el símbolo más importante civil que hay en la ciudad de Plasencia. El que el Abuelo Mayorga vigile de alguna forma la ciudad desde la torre del ayuntamiento hace que los placentinos se sientan, bueno, pues partícipes también de todo lo que ocurre y sucede en la ciudad de Plasencia. La plaza, que es el paso de tórtolas más importante que hay en la ciudad, porque por aquí pasa todo, pasa la vida de Plasencia, pasa absolutamente por la Plaza Mayor, y el Abuelo Mayorga es visiblemente quien
autorista, quien ve y quien da pues todos esos pasos para que la ciudad se mueva. Y se mueve de esa forma, y el ayuntamiento hace unos años, de la mano del actual alcalde, creó un premio, precisamente, un premio humanístico para aquellas personas que de alguna forma pues contribuyen a la ciudad pues con su trabajo, con su forma de trabajar, con su forma de hacer, y es el abuelo Mayorga, que ya también se ha convertido, por azar del destino, en abuela Mayorga, abuelo Mayorga y abuela Mayorga. Y entonces es lo más importante que sucede en la ciudad en el momento en que se premia al abuelo Mayorga. Yo tengo que decir que soy abuelo Mayorga. Es lo que te iba a decir, es un título honorífico del cual tú eres poseedor, y además, pues qué bien, ¿no? Porque en el fondo es reconocer toda una trayectoria, precisamente por el bien de sacar toda esa tradición, toda esa cultura que tiene Plasencia, y que me parece muy bien, que además, qué nombre más peripintado, ¿no? Para que se dé a las personas como vosotros, que habéis rescatado del olvido pues muchísimas de esas leyendas, tradiciones y sobre todo esa historia oculta que todavía queda por desenterrar. Así que enhorabuena por ser el abuelo Mayorga, porque yo creo que eso es la mayor distinción que uno puede tener, ¿no? A nivel civil. Gracias. Fíjate, Juan Carlos, lo comentábamos ahora, ¿no? La identidad, pero claro, no es una estatua, no es una figura normal. Es una figura que tiene movimiento, ¿no? Es lo que le da también ese aspecto humanoide, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues al dar las horas, al dar las medias horas, le da va un paso más allá, ¿no? A la idea tradicional de un referente cultural, ¿no? Sí, hablaba antes de los autómatas, Jesús, y este concretamente hace el movimiento, pero no da la campana. No da la campana porque la campana, el reloj tiene otro sistema, badajo, ¿no? Sí. otro sistema que va directamente a la campana y que no tiene que intervenir. El abuelo Mayorga solo hace el intento, el gesto técnico suficiente de tocar. Y luego después ese mecanismo que de alguna forma se instituyó en 1973, bueno, llevaba aparejado también un carrillón. Un carrillón que era, y sobre todo los primeros años, fue la alegría de Plasencia, porque en él se significaba parte del himno de la ciudad. Era la última estrofa del himno, y era cuando llegaban las 12 de la mañana, sonaban las 12 campanadas, y luego sonaba pues la última nota del himno a la ciudad de Plasencia. Tú serás siempre benéfica, noble, benéfica y leal. Y eso era, me parece que era así, yo no sé si me dejarán o se enfadará alguien. Tú serás siempre noble, benéfica y leal. Alcalde, un aplauso para Juan Carlos, claro que sí. Qué tradición más bonita, Jesús lo decía ahora. Desde la antigüedad, ¿no? Los autómatas son hoy intentamos hacer humanoides, robots, lo más parecidos a nosotros posible, ¿no? Y pues hace siglos, ¿no? Herón de Alejandría, por ejemplo, ¿no? Hace casi 2000 años fue uno de los pioneros, y en la Edad Media hay un resurgir, ¿no? Luego también con Leonardo, ¿no? Se decía que había hecho ese león también, ¿no? Con el que quiso sorprender al rey de Francia. Los autómatas, a los que ya dedicamos también un cronovisor hace unos meses, son, bueno, pues un elemento referencial, ¿no? a lo que es la tradición medieval. Sí, es la ciencia que había en aquella época. Eran los ingenieros, los inventores, los científicos que no se llamaban así. Pero claro, estaban un poco jugando casi a ser dioses, porque estaban creando vida de algo inanimado, ¿no? Que son los autómatas. No fue bien visto muchas veces por la propia Iglesia, por la propia Inquisición, y por eso no nos han llegado autómatas prácticamente de la Edad Media, ninguno. Prácticamente todos los autómatas que nos llegan son del siglo XVIII en adelante. Y tenemos constancia, ¿no? Que, por ejemplo, Juan el Oturriano hizo el famoso hombre de palo, y estaríamos hablando del siglo XVI, el cual ha desaparecido en Toledo, y no sabemos mucho más de él. En el caso del abuelo Mayorga sí sabemos que es de 1743, además que costó 300 reales de la época, del momento, pero tenemos constancia a través de, pues eso, de un cronista, de Luis de Toro, que anteriormente ya hubo otro abuelo Mayorga, y posiblemente también con automatismos. De ese ha desaparecido. ¿Por qué han desaparecido tantos? Ya no tanto por esta manía, ¿no? De destruir a veces lo ajeno o aquello que se considera un símbolo, sencillamente porque se pensaba
que al rivalizar con Dios solo podía ser obra o bien del diablo o bien de Dios, ¿no? Entonces normalmente se asociaba siempre a cosas del diablo porque no se entendía el mecanismo. Eso es lo que le pasó a Roger Bacon, por ejemplo, uno de los que dicen que construyó un autómata. Es lo que dicen de Silvestre II, el Papa del año 1000, el Papa Mago. También dice que construyó una cabeza parlante que tenía una especie de sistema binario que contestaba sí o no a determinadas preguntas. Hay muchísima historia alrededor de estos autómatas. Es cierto que en el siglo XVIII se da un giro total, incluso ahí aparecen ya los cronómetros marinos, por ejemplo, para determinar la longitud en alta mar, cual también aquello fue un adelanto para los marineros increíble, pero fue gracias al perfeccionamiento de los relojes y gracias a los relojeros. Entonces los relojeros, como Joachim Roth, por ejemplo, que fue un relojero suizo, hace los primeros autómatas donde hay alguien escribiendo, un autómata escribiendo, un autómata tocando el órgano, ¿no? O el piano. Eso era algo increíble. Lo que pasa es que estamos hablando del siglo XVIII, que era el siglo de las luces, donde, en fin, más o menos ya se empezaba a entender todo este mecanismo, todos estos artilugios científicos y de ingeniería punta, donde el reloj hizo grandes obras, ¿no? Porque en el caso de Herón de Alejandría era más bien por cuestiones hidráulicas, por cuestiones de gases, por cuestiones de vientos, pero no, evidentemente, por los engranajes que luego se generaron con los relojes. Así que en el siglo XVIII tenemos unos cuantos de los que todavía permanecen, como el de Astorga, en León, en fin, el ayuntamiento de Astorga, con los maragatos que te comentaba antes, el de Burgos, y el de Elche, por ejemplo, también, con Calendura y Calendureta, e incluso, pues, alguno por ahí perdido, como en Canales de la Sierra, que también tienen un poco su papa moscas, pero es muy poco conocido. Estoy hablando de un pequeño pueblecito de La Rioja que se mantiene todavía bastante activo y es del siglo XVIII. Así que es una etapa de la historia muy poco conocida en España, que quedan estos elementos, estas leyendas que dejan huella, y Plasencia es uno por antonomasia. Juan Carlos, estamos hablando del abuelo Mayorga, pero ¿conocemos cuál es el origen de por qué lleva ese nombre de Mayorga y sobre todo quién lo hizo? Bueno, hay muchísima historia con relación al tema del nombre de abuelo Mayorga y según se cuenta, según se dice, históricamente tampoco está demostrado, pero sí es cierto que de alguna forma pudo ser los anteriores abuelos Mayorga que hubo, que procediera precisamente del pueblo de Mayorga, de Valladolid, porque Leonor de Pimentel, la que construye Santo Domingo, construye San Vicente Ferrer, lo que es el actual Parador, lo que la iglesia... Sí, la madre del arzobispo de Sevilla, ¿no? Efectivamente. Ella pudo ser la que trajera el primer reloj y su padre era precisamente de Mayorga. Y por otra parte, a lo mejor los relojeros procedían también, algunos relojeros procedían de por allí. Y puede que a lo mejor pues al señor que estuvo subido ahí arriba colocando el reloj y tocando la campana y haciendo todo ese tipo de cosas, pues la historia popular le ha llevado a que se quedara tanto el nombre. Ese es el abuelo de Mayorga. Pues, yo no sé. Sí, de Mayorga de Campos, ¿no? Al final, haciendo alusión al pueblo entonces, de Valladolid. Como no está documentado, pues tenemos que acogernos a lo que podemos. Y esa puede ser la primera información, la tradición de que fuera Leonor de Pimentel la que trajera el primer reloj a la ciudad, porque hizo un cambio importante en toda la ciudad cuando ella de alguna forma empezó a mandar, ¿no?, en esta ciudad de Plasencia. Claro. Y ese es el antecedente, pero luego después tuvimos la oportunidad de tener muy cerca a uno de los relojeros más importantes, el relojero del rey Carlos V, Carlos I y Carlos V de Alemania, que de alguna forma pues estábamos a tiro de piedra de Yuste, y eso también pudo influir en los siguientes autómatas que pudieran estar en la torre del reloj de Plasencia. De hecho, has citado a Leonor de Pimentel. Aquí en esta ciudad, en esta zona, hay dos Leonores importantísimas, porque la otra fue Leonor de Plantagenet, ¿no?, la mujer de Alfonso VIII, que también hizo muchísimo, ¿no?, por esta fundación de la ciudad, y la que se le atribuye mucho más méritos a ella que a él a la hora de establecer este contorno urbano de aquella época. Estamos hablando del siglo XII. Hombre, ella tenía un cierto cariño a Plasencia porque aquí nació su hija Mafalda. Claro. Y entonces eso, de alguna manera, pues la provocó ese cariño hacia Plasencia, ese querer pues todo lo relativo a la ciudad, y aunque estamos hablando del siglo XII, pues ella tuvo una parte importante de que Plasencia se mantuviera de la forma en que ella quería, y le obligó al rey a que moviera la ciudad.
Una pregunta, Juan Carlos, ¿por qué esta fisonomía del abuelo Mayorga? ¿Por qué tiene esta singularidad, ¿no? Estaba comentando antes que tenía un gorro frigio, la casaca verde, el cuello y puños de encaje, el calzón azul y rojo a rayas verticales. ¿Ese diseño se le ocurrió a alguien? Sí, se le ocurrió a alguien, se le ocurrió a un placentino de hace 51 años, 50, 49, y a él lo único que le dijeron es que fuera un señor mayor que tuviera un gorro rojo, y el gorro rojo pues le adaptaron al gorro de lo que eran los maceros de la ciudad de Plasencia. Sí. Los maceros del ayuntamiento, y entonces con el macero y los colores de la ciudad, pues él preparó lo que es ¿Y la estructura es de chapa, entiendo? Sí, esta ya es de chapa, porque el anterior había sido de hormigón y aquello pesaba muchísimo, y claro, como encima daba de verdad, pues atrasaba el reloj y todas esas historias que de alguna forma por eso se quitó. El del año 36. El del año 36, sí. Además hay una... hemos hablado del abuelo Mayorga, también hay la abuela Mayorga, pero también hay un Menorga, ¿no? Una historia de un Menorga. Un reloj Menorga que está en la catedral, efectivamente. La catedral. Además, como es posterior, ya existía un Mayorga, pues bueno, qué bien, ¿no? Dentro del sentido del humor de la ciudad, que dijera, pues este es el Menorga, que hay una leyenda alrededor de que era el reloj que donó, no exactamente, pero una bruja, porque bueno, la bruja fue perseguida por el corregidor de la época, entró en sagrado, que era entrar en la catedral. Al final la capturaron, la juzgaron, pero el propio cabildo pues no estaba de acuerdo un poco con lo que se estaba haciendo. Hubo un pleito en el cual este corregidor pues acabó perdiendo, y el dinero que tuvo que dar como indemnización es el que sirvió para que se comprara este reloj, que no son autómata, pero que lo llaman el Menorga para diferenciarlo del Mayorga. Así que bueno, Plasencia prácticamente lo tiene todo. Los números de ese Menorga son de cerámica y son una maravilla. Lo que pasa es que ya está muy deteriorado, pero el reloj sigue dando sus horas a las horas en punto. Como tiene que ser. Sí, claro, para eso se le hizo, ¿eh? No como, bueno, eso lo decía mi padre, hasta el peor reloj da la hora exacta 2 veces al día, ¿no? Un reloj parado. Claro, por eso, sí. Estamos hablando de autómatas, estamos en Plasencia, estamos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en este programa especial de Ser Historia, que estamos haciendo gracias al apoyo de la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento de Plasencia, hablando precisamente de autómatas. Jesús, los autómatas siempre quizás han estado relacionados con los relojes, pero antes comentábamos, ¿no?, que hubo autómatas para todo, incluso para divertimentos, algunos que jugaban al ajedrez, otros participaban en espectáculos casi circenses, ¿no? Me estoy acordando ahora de Robert Houdin, el padre de la magia, con Diabolo, ¿no? Ese niño en el columpio, ¿no? Bueno, el columpio no, ¿cómo se llama? En el trapecio, dando vueltas y dando saltos, que son verdaderas genialidades, y algunos han llegado hasta nosotros, ¿no? Han llegado hasta nosotros. En el caso de Robert Houdin ya estamos hablando del siglo XIX, donde, bueno, aparte de ser uno de los grandes magos, de hecho es el padre de la magia moderna, él también construyó una serie de autómatas, ¿no? Como un pastelero, ¿no?, que entregaba ahí unos pasteles, unos dulces en un momento determinado. Era el servicio Amazon de la década de 1830. Casi, o el naranjo milagroso, ¿no? En fin, que crecía, empezaban a salir flores, y hojas, y también, como no, naranjas que luego eran degustadas por el público. Eso es lo más parecido, ¿no?, a la magia, pero a la magia sobrenatural. En el caso del 18 sí que empezaron un poco a sorprender a la gente, ¿no?, en espectáculos, sobre todo por eso, porque había un tipo de mecanismos que no se conocía, ya no te digo encima, cuando la electricidad empieza a funcionar, porque a través de la electricidad muchos de estos mecanismos, de estos engranajes, pues adquirieron mucho mayor potencia y mayor espectacularidad. Y uno de los que generaron muchísima expectación, aparte de este relojero suizo que te comenté antes, de Jacques Droz, y de sus hijos, que pues eso, un pianista, un escritor, un pintor, estaba el pato de Jacques de Vaucanson. Es un pato que tenía
un sistema digestivo, era muy llamativo porque tú le dabas de comer, pero a la vez también descomía, es decir, que se producía ahí todo un mecanismo de digestión y al final acababa expulsando no exactamente lo que tú le habías dado, sino otra cosa. Entonces, claro, la gente se quedaba sorprendida, decía, a ver, si esto es un pato mecánico, ¿no? El famoso pato de Vaucanson, y no entendían muy bien qué mecanismos son los que se producían. De hecho, luego se hizo un pato donde, como una especie como de radiografía transparente, se veía cómo iba pasando la comida de un sitio a otro y cómo en un momento determinado se cambiaba esa comida para que fuera expulsada otra especie, pues como si fuera un zurullo, ¿no? Bueno, pues eso ocurría en el siglo XVIII. Evidentemente los magos de aquel momento se dieron cuenta que tenían un campo extensísimo para explorar y para epatar al burgués, que se decía. Es decir, cuando tú no entendías algo, decías, madre mía, este sí que tiene poderes sobrenaturales. Y dentro del mundo de la magia había un aspecto que era el ilusionismo, había otro aspecto también que era generar ambientes espíritas, y al final había gente que se pensaba que los magos eran auténticos medium, que tenían capacidades extrasensoriales y capacidades, pues un poco como los superhéroes de Marvel, que eran capaces de hacer prácticamente todo. Luego lo que no sabían es que detrás, evidentemente, pues había no un truco como tal, sino pues todo un arte científico, un arte de ingeniería para que se produjera lo que la gente luego veía, que es un poco pues el efecto de las linternas mágicas, ¿no? Hasta que la gente entendió lo que era una linterna mágica, eso era lo más parecido a un mundo de ilusión, a estar en Matrix, casi. Desde luego. Nosotros de alguna forma hemos estado disfrutando en estos minutos, en este inicio del programa Ser Historia, de la magia de Plasencia, ¿no? El lugar en donde nos encontramos haciendo este programa especial. Hemos estado hablando del abuelo Mayorga, de esos autómatas, de esa identidad, ¿no?, que da a la ciudad, la presencia de un simpático personaje que llega al corazón de todo el mundo y a la curiosidad, ¿no? Llamar muchísimo a la curiosidad de los visitantes. Invitamos a todos los que nos están escuchando, a esos cientos de miles de personas que nos siguen semana a semana y luego casi 1,5 millones de descargas al mes, que se acerquen a Plasencia para disfrutar, ¿no?, de la historia de esta ciudad y conocer muchas cosas más, ¿no?, de las que vamos a hablar ahora en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Juan Carlos López Duque, no me olvido del apellido de la madre, que siempre es importante, presidente de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Y Jesús Callejo, crononauta, como siempre, qué bien nos tratan, en estas salidas. Qué bien, siempre es un placer estar en esta ciudad placentina, así que espero que haya una tercera vez. Desde luego, que seguro que lo habrá. Muchísimas gracias, Jesús. Nada, gracias a ti. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.